Buenos días, se continúa, mejor dicho, audiencia en la presente causa. Dirige la misma el juez Daniel Aravena Pérez. Se verifica en este caso presencia de intervinientes por Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público, Manuel Guerra Fuenzalía, fiscal regional metropolitano Oriente. Su señoría, buenos días. Por la Fiscalía comparece Felipe Sepúlveda Araya, fiscal adjunto de la Alta Consejería Oriente. Querellantes. Gracias, señoría. Muy buenos días. El abogado Benjamín Ríos Contreras por la querellante del Servicio de Impuestos Internos. Buenos días, su señoría. También por impuestos internos comparece el abogado Felipe Ríos Silva. Buenos días, magistrado. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen las abogadas Marínez Horvitz, Patricia Ibarrat y Lupi Aguirre. Buen día, su señoría. Por la querellante Fundación Ciudadano Inteligente comparece el abogado Mauricio Daza Carrasco. Buen día, magistrado. Por los diputados socialistas comparece la abogada Carolina Rodríguez Muñoz. Buenos días, señoría. Por las querellantes Viridiana Argentina, don Jorge Charpín, comparece la abogada María Fernanda Sánchez. Defensas. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Pablo Wagner San Martín comparece el abogado Gonzalo Medina. Me acompañan. Buenos días, magistrado. Por la misma defensa, el abogado Alejandro García Cubillos. Buenos días, magistrado. Por la defensa también de don Pablo Wagner, abogado Sebastián Dalpozo Cerda. Buenos días, magistrado. Por la misma defensa comparece la abogada Daniela Castillo Candia. ¿Y el imputado, señor? Pablo Wagner San Martín. Gracias. Bueno, a ver, recapitulando, entiendo que ayer presentó su acusación verbal la Fiscalía, acusaciones particulares querellantes y... Claro. Su señoría, vamos a promover un incidente de nulidad procesal en contra de la resolución dictada con fecha de ayer, por medio de la cual se acogió parcialmente un incidente planteado por la defensa del imputado Wagner San Martín, decidiéndose que se tenía por presentada acusación particular en relación a este querellante, solo relativo a los hechos que fueron objeto de reformalización materia o que fue concretada durante el transcurso de esta audiencia, estando además la oportunidad procesal del artículo 161 del Código Procesal Penal. Lo anterior, su señoría, en atención a los argumentos de hecho y derecho que a continuación paso a exponer. El artículo 159 del Código Procesal Penal precisamente establece que procede a anularse las actuaciones judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionan a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Respecto a los elementos, creemos que se dan todos aquellos en este caso. En primer lugar, estamos frente a una actuación judicial defectuosa. Una actuación judicial, obviamente, es una resolución, es un acto jurídico procesal emanado del tribunal. Respecto del defecto, yo diría que hay por lo menos dos categorías en esta materia. El primero tiene que ver con una cuestión formal, su señoría. El procedimiento abreviado establece a lo menos dos etapas propiamente tal. Esto es la reglamentación legal, esto no está sujeto, digamos, a la voluntad del tribunal o un acuerdo del tribunal con los intervinientes para tramitar el procedimiento abreviado de una cierta forma, caso en el cual tampoco nosotros hemos accedido a ningún acuerdo distinto, que no procede. Es un procedimiento reglado. Y a lo menos uno distingue dos etapas, su señoría. La primera etapa, la que tiene que ver con la fase previa al procedimiento abreviado propiamente tal y el procedimiento abreviado como tal. Respecto a la fase previa, el artículo 407 establece como una primera etapa, si se quiere, el que si no se hubiese deducido una acusación por el fiscal y el querellante, entonces deberán formularla verbalmente en la audiencia que el tribunal convocase para resolver sobre la solicitud de procedimiento abreviado. Entonces la primera etapa es fiscalía, querellantes presentan su acusación. La segunda etapa, su señoría, está en el artículo 408, en el cual se puede formular por parte de los querellantes particulares oposición a la solicitud de procedimiento abreviado. ¿Y esto fundado en qué? Fundado precisamente en que la acusación que haya sido presentada por ellos, en este caso por nosotros, hubiese efectuado una calificación jurídica distinta de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de responsabilidad penal diversas a aquella de la acusación de la Fiscalía que está solicitando el procedimiento abreviado.
Después, su señoría, una tercera etapa en esta normativa que es bastante clara, además no tiene, digamos, mucho misterio si uno la lee, es que hay una intervención del juez. En ese momento interviene el juez. ¿Y qué es lo que hace el juez como tercera etapa? Le consulta al imputado si es que está de acuerdo con acceder al procedimiento abreviado, en los términos indicados por el artículo 409. Y finalmente hay una cuarta etapa previa al procedimiento abreviado propiamente tal, que es el que el tribunal en ese momento procesal, efectúa un análisis de la acusación del Ministerio Público y la acusación de los querellantes. Y en ese momento, su señoría, se pronuncia el tribunal acerca de la acusación del querellante particular y en ese momento valora o desvalora la misma en los términos de adoptar la decisión que le corresponde, que es finalmente aceptar el que el procedimiento abreviado se lleve a cabo o no. Si acepta que el procedimiento abreviado se lleve a cabo, entonces se tramita el procedimiento abreviado y esa es la segunda gran etapa, que es el artículo 411 y siguiente. Bueno, su señoría, ese orden acá no se ha respetado. Acá su señoría se ha pronunciado acerca de las acusaciones de los querellantes antes del momento establecido de manera clara por la ley para aquello. Y además lo ha hecho con vulneración a la posibilidad de actuación de este acusador particular. Porque es verdad, su señoría, usted podrá considerar que nuestra acusación particular es buena, mala, imperfecta, muy buena, tiene mérito o no. Pero lo que no puede hacer su señoría es el limitar la acusación particular e incluso antes del momento procesal definido expresamente por la ley para pronunciarse acerca de ella. Y por lo tanto, desde ya, por una cuestión meramente de orden del procedimiento establecido de manera expresa por normas explícitas y taxativas contenidas en la ley, entonces ya debiese ser anulada la resolución dictada el día de ayer. Pero no solamente se trata de un tema de carácter formal, sino también hay un tema de carácter sustantivo. Ya lo hemos sostenido, pero reconduciremos los argumentos a los fundamentos que el tribunal ha reiterado en varias oportunidades para sostener la errada tesis de que en esta fase procesal, en relación a un procedimiento abreviado, los querellantes no podrían extender su acusación a hechos distintos a la última formalización, o más bien reformalización, realizada por la Fiscalía. ¿Qué es lo que se nos ha dicho? Mire, es una estrategia del Ministerio Público. Creemos que, toda vez que no se le da demasiado contenido a esa frase, se transforma sencillamente en una suerte de otra manera de decir, ¿sabe qué? En este ámbito el Ministerio Público hace lo que se le antoje. Y eso no es así, su señoría, porque es verdad. Ellos tienen una facultad potestativa. Ojo, una facultad potestativa además que no tiene sustento legal explícito, entonces habría que ser bastante más cuidadoso al momento de construir tanto la facultad del Ministerio Público para reformalizar como cuál es el sentido de alcance de la misma, por una mera aplicación del principio de legalidad. Pero dicho eso, ninguna autoridad puede hacer lo que se le antoje aun cuando tenga la facultad potestativa para actuar de manera discrecional en determinados ámbitos. Y esto es sabido mucho más allá del ámbito procesal penal. Cientos de fallos en sede de protección dan cuenta de esto, toda vez de que hay un límite. El límite es la arbitrariedad y el abuso. Pero, ¿cómo uno podría calificar racionalmente una actuación potestativa de un órgano público como abusivo y arbitrario? Hay una manera, su señoría, que tiene que ver con cuál es el fin del acto que está ejecutando el órgano público. Y el fin del acto está establecido
por la ley. En este caso, su señoría, no se puede sostener racionalmente en un Estado de Derecho en forma que el fin de una reformalización es limitar la actuación de un interviniente en el proceso penal, sobre todo cuando ese acto no realiza ningún otro fin en el caso concreto. Se ha señalado, mire, la formalización es garantía del imputado. Claro que es garantía en la medida que le permite a la defensa conocer los hechos sobre los cuales va a ser objeto la persecución penal en su contra, para que no existan sorpresas, para que tenga los medios con la finalidad de poder defenderse y no se le incluyan hechos respecto a los cuales no tenía conocimiento. ¿Pero qué ha ocurrido en la especie, su señoría? En la especie lo que ha ocurrido es que la reformalización no ha agregado nuevos hechos. Lo que ha efectuado es reducir sustantivamente, en términos cualitativos, los hechos objetos de una formalización anterior. Entonces, ¿de qué manera esa reformalización realiza ese fin? De ninguna. Esa reformalización tuvo por único efecto el limitar ilícitamente la posibilidad de estos intervinientes querellantes para poder formular una acusación particular por hechos que ya estaban formalizados. Además, su señoría, en ese contexto, nuevamente, al decir, ¿sabe qué? La formalización es un acto de garantía en términos genéricos y no hacer ese análisis haciendo una referencia a qué es lo que ocurrió en el caso concreto, entonces básicamente lo que se hace es que no se pondera el interés en juego del querellante que existe. Porque convengamos de que la formalización no siempre cumple el rol de un acto de garantía bajo esa definición genérica, abstracta, que no puede ser utilizada para todo evento. Ya lo dijimos, en el artículo 140 la formalización aparece explícitamente. En el artículo 155 también se señala la formalización y cumple un rol la formalización. Pero ese rol no es rol de garantía del imputado. La misma cosa ocurre respecto al artículo 408, 407, inciso segundo, 408. Para ponerlo de alguna forma, la formalización no es una institución que tenga un contenido único y que deba ser interpretado unidimensionalmente y de manera abstracta cuando estamos haciendo una discusión en el caso concreto. De esta forma, su señoría, lo que ha ocurrido es que finalmente no se ha ponderado nada. Su señoría, o más bien, para ser exacto, la resolución objeto de este incidente no consideró los intereses de este querellante, establecidos en la ley, consagrados en el artículo 407 y 408. Lo único que dijo es, hay un solo interés, es el del imputado, hay una posibilidad del Ministerio Público de hacer lo que se quiera, bajo la frase estrategia. Es un organismo público, su señoría, no es una entidad que negocie privadamente, por lo tanto, el sentido estrategia tiene límites. Y finalmente se ha, insisto, eliminado la posibilidad o se ha hecho desaparecer en la práctica al querellante de manera absolutamente ilegal. Esto, su señoría, genera un perjuicio establecido en los términos del artículo 160 del Código Procesal Penal, en términos de que se presume de derecho precisamente la existencia del perjuicio si la infracción hubiese impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución y en las demás leyes de la República. A nosotros se nos ha impedido, obviamente, derechos reconocidos en la Constitución, pero voy a ser más concreto. Se nos está impidiendo ejercer el derecho expresamente establecido en el artículo 408 del Código Procesal Penal y, por lo tanto, solicitamos que la resolución antes señalada sea anulada en los términos indicados. Gracias. ¿Alguien más de los querellantes? ¿No? Para efectos de clarificación, más allá de que entiendo que va a resolver sobre este punto, no me quedó claro ayer, y eso es lo que me gustaría que se
por lo menos por la vía de la aclaración, cuál es la resolución respecto a nuestra oposición, porque ¿Se ha resuelto la oposición? entonces, simplemente lo que esta parte pide expresamente, porque ayer terminó en forma abrupta la audiencia, que se pronuncie expresamente sobre nuestra oposición. Me falta, o sea, al menos a menos que no me haya explicado bien. Ayer suspendimos la audiencia resolviendo una incidencia de la defensa. Creo que dije, me parece, al menos así lo recuerdo, que íbamos a suspender la audiencia, que posteriormente íbamos a hacer la pregunta al imputado y luego resolvíamos sobre la procedencia o no del abreviado. Eso creo que en eso estábamos. Era para aclarar el Sí, está pendiente la resolución del abreviado. Señoría, Magistrado. Dígame. esta parte querellante se va a adherir al incidente de nulidad procesal en los mismos términos que lo ha hecho el colega de Ciudadano Inteligente. Su señoría, esta Perdón, parte también disculpe. adhiere a la nulidad procesal deducida por los mismos fundamentos de los querellantes que me preceden. Ahora sí, defensa. Gracias, magistrado. Como defensa solicitamos que se rechace el incidente de nulidad procesal interpuesto por el querellante Ciudadano Inteligente y los demás querellantes que se adhirieron a los argumentos expuestos en esta audiencia por el primero, con expresa condenación en costa a su señoría en atención a los siguientes argumentos. Voy a ser bien preciso y claro en las argumentaciones. Dice básicamente 4 puntos. Primero, preclusión. Segundo, artículo 159. Tercero, artículo 415. Y cuarto, trascendencia. Esas son mis 4 líneas de argumentación que voy a plantear, su señoría. Con respecto al primer tema, preclusión, artículo 161 del Código Procesal Penal, establece claramente que los incidentes de nulidad procesal se deben, cuando se trata de una cuestión debatida en audiencia, se deben plantear en audiencia. Con fecha de ayer, su señoría, se planteó una cuestión por parte de distintos querellantes particulares con respecto a lo que ya sabemos y que su señoría resolvió al final de la audiencia. Y como lo acaba de hacer presente, y que de hecho será el fundamento por el cual voy a plantear la preclusión, como lo acaba de hacer presente su señoría, se dijo ayer al término de la audiencia que hoy continuábamos con la audiencia en cuanto a las preguntas de si mi representado aceptaba el procedimiento abreviado y si procedía a la sustitución de procedimiento ordinario por abreviado. Es decir, ayer, con el conocimiento y presencia de los querellantes particulares que interpusieron una cuestión o una acusación ilegal, que se resolvió por el tribunal en el sentido de encauzarla en los términos de la reformalización, resolución que todos ya conocemos, e insisto, en conocimiento de que ya se había pasado a otra etapa procesal, que era preguntarle a mi representado acerca de lo que iba, de si aceptaba o no el procedimiento abreviado, y ver si es que procedía a la sustitución del procedimiento abreviado, resulta que el día de hoy presentan este incidente de nulidad procesal, debiendo haberlo hecho el día de ayer, su señoría, una vez dictada la resolución de su señoría. Por lo tanto, así como el abogado Daza habla de las formas, que las formas hay que respetarlas, bueno, las formas, su señoría, era que al día de ayer, antes de poner término y suspender la audiencia, se debió haber planteado este incidente de nulidad procesal y no ahora. Entonces, por ese primer fundamento, entendemos que debe ser rechazado este incidente. Segunda cuestión, artículo 159 del Código Procesal Penal, su señoría, tal como se planteó por alguna de las defensas el día de ayer con respecto a otro incidente de nulidad procesal. ¿Qué es lo que se está planteando acá? Se está planteando una nulidad procesal respecto a una resolución judicial, pero el artículo 159 es bastante claro en cuanto a qué se puede o qué puede ser objeto de una nulidad procesal, y dice son las actuaciones o diligencias, no las resoluciones judiciales. Por lo tanto, tampoco procedería acoger el presente incidente de nulidad procesal en virtud del artículo 159. Sigamos, señoría, tercer fundamento, y esto tiene que ver con el tema formal que planteaba el abogado Daza en relación a las etapas del procedimiento abreviado y que se habrían infringido estas etapas. Señoría, el abogado Daza se olvida de una norma que es fundamental, artículo 415 del Código Procesal Penal, que establece el carácter supletorio del libro primero y el libro segundo del Código Procesal Penal respecto del procedimiento abreviado. Y el libro segundo, su señoría, establece las normas del contenido de una acusación que obviamente se tiene que aplicar
en un caso de procedimiento abreviado cuando se infringen normas tales como el principio de congruencia, que son trascendentales para efectos del juzgamiento definitivo de una causa, como en este caso. Por ende, el solo artículo 415 habilita a este tribunal y a cualquier interviniente a utilizar las normas del procedimiento abreviado para efectos de formular los incidentes. O si no, su señoría, llegaríamos a los absurdos de que ayer los querellantes podrían haber planteado una acusación fundada, su señoría, en hechos de tráfico o en cualquier otra figura penal que no tendría nada que ver. No, hay que circunscribirse a los hechos de la formalización vigente, que es la reformalización de antes de ayer. Entonces, en ese sentido, su señoría, hay norma que habilita el 415 para el incidente que se discutió ayer respecto a la improcedencia de la acusación en los términos planteados por los querellantes institucionales. Y por último, su señoría, el tema de fondo relacionado con trascendencia. Tema de fondo me explico. Lo que plantea el abogado Daza en relación a si procedía o no la acusación de ello en los términos planteados, etc. Primera cuestión, los argumentos que escuché respecto de eso son los mismos argumentos que latamente expusieron todos los querellantes institucionales, señor, el día de ayer, en relación al incidente que nosotros promovimos respecto de la violación al principio de congruencia. En otros términos, lo que escuchamos recientemente, más que un incidente de nulidad procesal, es un recurso de reposición encubierto. Pero más allá de eso, si recuerda su señoría, nosotros ayer solicitamos que se tuviera por no presentada la acusación. Y este tribunal resolvió algo distinto. Dijo que sí se tenía por presentada la acusación, pero que los hechos sobre los cuales se puede debatir son los hechos de la formalización del día de antes de ayer, no los hechos que plantearon los acusadores particulares en su oportunidad. En otros términos, infracción de derecho. ¿Cuál es el derecho que se le ha afectado a los querellantes? Ninguno, su señoría, porque en definitiva se les permitió acusar, se les permite intervenir en el procedimiento abreviado y llegar hasta el final de este con sus solicitudes, su señoría. El punto está en que tiene que ser dentro de ciertos límites que usted claramente marcó en la audiencia de ayer con la resolución. Eso es todo, señoría. Su señoría. Bien, resolvemos entonces. ¿No puedo replicar, su señoría? Muy brevemente, por favor. Sí, réplica es referirme a lo que dijo el otro. No me voy a extender más allá de eso. Preclusión, su señoría. Artículo 161. Cuando el vicio se hubiese producido en una actuación verificada en una audiencia, en tal caso deberá impetrarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. La primera frase que dijo usted hoy día al empezar es: se continúa con la audiencia. La audiencia no ha terminado. Suficiente ese punto. Ya. Vamos con lo en cuanto a otro. actuaciones y diligencias judiciales, bueno, resolución judicial es una actuación judicial. Suficiente, abogado. Suficiente con eso. Ya. Norma supletoria, 415. No hay nada que suplir porque el artículo 410 establece el momento en el que el tribunal tiene que pronunciarse acerca de las acusaciones particulares, por lo tanto, no hay nada que suplir. Trascendencia, su señoría, cuando se habla de trascendencia se habla de perjuicio. El artículo 160 establece una presunción legal de perjuicio y el contenido es que se nos ha limitado el pleno ejercicio de un derecho establecido en la ley, que es poder acusar verbalmente en la forma que nosotros estimemos pertinente. Ya, se resuelve entonces. Incidencia en relación a lo que se resolvió el día de ayer. En cuanto este magistrado admitió a trámite las acusaciones particulares, pero limitadas, ¿no es cierto?, a los hechos que materia de la última formalización del Ministerio Público. Bueno, en cuanto al sustantivo, este magistrado ya resolvió en audiencias anteriores en relación a la legitimidad o falta de ella de la posibilidad de que el Ministerio Público pueda reformalizar investigación modificando hechos de formalizaciones anteriores y, bueno, en el mismo sentido que señala el incidentista, no se desconoce, ¿no es cierto?, que la formalización, si bien es una garantía en cuanto a la posibilidad de conocimiento preciso de los cargos por el imputado con miras a que prepare una adecuada defensa, no se desconoce que, y eso se dijo también, esto constituye desde la perspectiva de la Fiscalía una decisión estratégica que le permite, como bien dice el incidentista, pedir medidas cautelares incluso intensas. Pero lo que no puede desatenderse es que los principios involucrados de congruencia
que impide, ¿no es cierto?, que acusaciones puedan exceder los límites de la formalización y también la sentencia puede extenderse a más allá de la acusación. Remitiéndome entonces en la parte sustantiva, lo ya resuelto de manera reiterada por este magistrado. En cuanto a los perjuicios, no se divisa de qué manera, bueno, desestimando en todo caso las objeciones en cuanto a la oportunidad, la audiencia como tal se dijo no ha terminado, esta es una continuación de audiencia. En relación a si se refiere o no a una actuación o resolución, puede perfectamente entenderse que la resolución es una especie del género actuación, pero en relación al eventual perjuicio para las posibilidades de actuación de los querellantes no se divisa ninguno. De hecho, tal como se explicó al inicio de la audiencia, aún no se resuelve la procedencia del abreviado y perfectamente los querellantes podrán esgrimir, ¿no es cierto?, los derechos que les confiere la ley en la ley. Esto es, y es lo que queda por discutir, ¿no es cierto?, para determinar si procede o no la abreviado una vez hechas las consultas al imputado. Si la pena eventual, ¿no es cierto?, de acuerdo a un análisis de plausibilidad y no de fondo, es factible una pena que sobrepase o no los límites del procedimiento abreviado, los términos que determina la norma artículo 408 del Código Procesal Penal. De tal manera, no se divisa que exista un perjuicio para los querellantes, especialmente para los que es formulable la incidencia, que pueda ser reparable únicamente por la vía de la nulidad, existiendo todavía, ¿no es cierto?, intervenciones que puedan hacer en el sentido de evitar el abreviado. Se rechaza entonces la incidencia en nulidad sin costa, estimándose que hay motivo plausible. Seguimos entonces. Señor Wagner. Sí, señoría. ¿Cuál es su nombre completo, perdón? Pablo Guillermo Wagner San Martín. Esto porque esto queda grabado, probablemente todo esto sea materia de recursos posteriores. Entonces, bueno, usted escuchó la acusación que se presentó por el fiscal el día de ayer. Sí, señoría. ¿Sí? También el fiscal señaló antecedente de investigación, al menos enunció, ¿no es cierto?, ciertos antecedentes del registro de investigación que según la fiscalía fundan esa acusación. También usted escuchó ahí acusaciones particulares de los querellantes que están en audiencia, una adhesión del Servicio de Impuestos Internos, acusaciones independientes que formularon los querellantes. El tribunal sobre esas acusaciones solamente limitó en cuanto a los hechos a los cuales podían referirse, pero debe usted saber que, me imagino el abogado le comentó de qué se trata este procedimiento abreviado, ¿ya? La ley permite que las defensas, ¿no es cierto?, los imputados con la defensa pueden eventualmente negociar ciertos ámbitos de la persecución penal en cuanto a lo que puede ocurrir en una eventual sentencia. Desde esa perspectiva, si usted quiere aceptar el procedimiento abreviado que está proponiendo la Fiscalía, debe aceptar hechos de la acusación en los términos que planteó la Fiscalía y los antecedentes de la investigación. Esto es los antecedentes del registro que se enunciaron el día de ayer y que fundarían esa acusación. Debe saber en todo caso también que usted tiene derecho a un juicio oral. Juicio oral, me imagino, el abogado le explicó de qué se trata, es algo distinto. En que otros jueces, ¿no es cierto?, normalmente 3 jueces determinan sobre la base de pruebas que se rinden, ¿no es cierto?, si los hechos se justifican y si esos hechos son delitos y usted tiene la participación que se le atribuye. Ese es el derecho que establece la ley. Este es un procedimiento distinto en que usted tiene que aceptar los hechos y antecedentes para que pueda prosperar. Entonces, don Pablo Wagner, ¿usted acepta los hechos de la acusación? Sí, señoría. ¿Acepta los antecedentes de investigación que expuso, al menos resumidamente, el fiscal el día de ayer? Sí, señoría. En consecuencia, ¿va a aceptar este procedimiento abreviado? Sí, señoría. ¿Alguien lo presionó de manera indebida para que aceptara? No, señoría. Bueno, previo a resolver, antes de resolver la procedencia, ¿algo más en relación a los ámbitos en que este magistrado tiene que moverse para determinar si procede o no el abreviado? ¿No?
Lo digo porque como ayer se limitó en alguna medida los hechos de la acusación particular para que... Nosotros sostenemos que nuestra acusación, en los términos en que ¿Ya? usted ha resuelto que quede, es constitutiva delito de cohecho. Especialmente, su señoría, después de la aceptación que ha hecho el imputado respecto de los antecedentes de la investigación, que fundan argumentos de carácter jurídico que no son parte de los hechos y hacen procedente nuestra posición por considerar que los hechos no son constitutivos de enriquecimiento ilícito, sino que son constitutivos de cohecho. Su señoría, la verdad que nosotros al momento de formular acusación y dentro del debate también hicimos alguna referencia a aquello, más allá que nosotros obviamente interpondremos los recursos legales para los objetos de que se valide la acusación, que entendemos que es la única válida, que es aquella completa e íntegra que se presentó por este interviniente. Los mismos términos. Su señoría, esta parte en los mismos términos, nuestra acusación da cuenta de un cohecho agravado. Ahora, más que nada para recapitular, desde la perspectiva al menos de la Fiscalía se habían reconocido, son 3 circunstancias modificatorias. Ya me dijeron 11.6, 11.9 y de 11.11 Código Tributario. Señoría, en todo caso, para efectos del delito de cohecho no vemos cómo la circunstancia atenuante de reparación celosa del mal causado pueda ser considerada. O sea, parece irrelevante y sobre todo porque la que se hizo valer fue la especial del delito tributario, no la general del Código Penal, fue la del artículo 111. Y obviamente esta parte no va a reconocer en ningún caso la colaboración sustancial para efectos de la determinación de pena. En los mismos términos. Bueno, se resuelve entonces. En cuanto a la procedencia del abreviado, bueno, se tiene presente que, conforme se expuso el día de ayer, la Fiscalía solicitó respecto al acusado penas de 4 años de inhabilitación absoluta temporal y multa de 42 unidades tributarias anuales como autor de delito. ¿Perdón? Ay, me rectifico. Me dijo ese entonces. 42 millones de pesos. 42 millones. Tomé mal la nota. Gracias, fiscal. Rectifico. Patrimonial. Claro. Bueno, la multa entonces que pide la Fiscalía. Y esto por el delito del artículo 241 bis, Código Penal. Además, penas de, por lo que recuerdo, es, según mis datos que registré, 50% del perjuicio, me parece, ¿no? Y esto, esa es la multa que se pide para delito tributario, artículo 97, número 4, inciso primero, y una multa de 40 unidades tributarias anuales como autor de delito del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Además, se solicitan 2 años de presidio menor en su grado medio como autor de los delitos tributarios que se indican. La querellante del Servicio de Impuestos Internos, a su turno, se adhirió a la acusación en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a los delitos tributarios por los cuales él acciona. Y los querellantes, Consejo de Defensa del Estado, Fundación Ciudadano Inteligente, Sociedad Videría de la Argentina y de los señores diputados Osvaldo Andrade, Daniel Melo, Marcelo Chilling y Leonardo Soto, formularon acusación particular. Solicitan en el caso de los querellantes 5 años y 1 día de presidio, accesorias legales, inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y multas del duplo del provecho solicitado.
Al efecto, ellos califican los hechos de sus respectivas acusaciones como delitos de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal en grado de consumado y en carácter de reiterado. Bueno, en términos de la defensa, obviamente ha instado por la adopción de este procedimiento, también la Fiscalía, considerando en el contexto en que se dan estos procedimientos normalmente, que son negociaciones previas que se hacen a las audiencias. Bueno, la norma artículo 406 del Código Procesal Penal establece los presupuestos del procedimiento abreviado en cuanto que se aplica para conocer y fallar los hechos respecto a los cuales el fiscal requeriría la imposición de una pena privativa de libertad no superior a 5 años de presidio o reclusión menor en su grado máximo, o bien no superior a 10 años de presidio cuando se trata de ciertos ilícitos contra la propiedad. Bueno, es necesario también, entre los presupuestos, que el acusado o imputado esté en conocimiento de los hechos y durante la investigación que la fundan y que acepte expresamente y manifieste su conformidad. Bueno, en cuanto a la posición de los querellantes, está arreglada el artículo 408. Dice que solo podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y como consecuencia de ello la pena solicitada excediera el límite señalado por el artículo 406. Esto es, debe entenderse que debiese exceder de 5 años de privación de libertad. Bueno, en relación a los procedencias no abreviadas, bueno, hay que previamente consignar que el examen, y creo que se dijo el día de ayer que hace el juez en este caso, es un examen de plausibilidad, esto es, sin tener todavía un conocimiento detallado de los antecedentes del registro en relación a la formulación de cargos, en relación a los hechos de la acusación, al menos sea plausible que los hechos por los cuales se formulan los cargos cuadren con alguna figura penal determinada y de acuerdo a la calificación que se haya preliminar, sin tener todos los antecedentes para resolver conforme a un estándar de condena, puede determinarse que la pena no excede el límite legal. Bueno, de acuerdo al examen preliminar que hace este magistrado y tal como se indica, hace de acuerdo a un estándar de plausibilidad, sin conocer con mayor detalle los antecedentes del registro, con mira a una eventual justificación de los cargos, puede decirse que las penas propuestas por el Ministerio Público no excede del marco penal. Esto es, al menos a priori, puede decirse que los hechos en materia de la formulación pueden encuadrar en la figura que expuso en su acusación la Fiscalía y conforme a esa figura que está sancionada con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido, además una pena de inhabilitación absoluta temporal para ejercicio de cargos de oficios públicos. Esa es una de las hipótesis o tipos penales por los cuales se acusó el Ministerio Público y además la Fiscalía y la querellante del Servicio de Impuestos Internos esgrimieron delitos tributarios. Estos delitos tributarios tienen asignadas penas de multa y presidio menor en grado medio a máximo, bueno, ambas figuras penales de delitos tributarios tienen asignada la misma sanción. Considerando que se reconocieron 3 circunstancias modificatorias de responsabilidad, hay
se reconoce irreprochable conducta anterior. La colaboración sustancial a la investigación y en relación a los delitos tributarios, la atenuante artículo 111 del Código Tributario. Con el juego de estas atenuantes, ¿no es cierto?, no se ha justificado en este caso que la pena puede ser de las que del marco penal al menos de los 5 años de privación de libertad. Y en cuanto a la calificación que hace los querellantes en sus acusaciones particulares, incluso de determinarse los hechos que ellos estiman como cohecho, tampoco se divisa que pueda aplicarse una pena superior a los 5 años de privación de libertad, considerando que, al menos plausiblemente, puede estimarse que existe la atenuante artículo 11, número 6, esto es irreprochable conducta anterior, la colaboración a la investigación que ha reconocido el propio ente persecutor, quien se encuentra en mejores condiciones de determinar si algún tipo de cooperación puede ser admitida como colaboración al trabajo de la Fiscalía. Y en el delito tributario también se reconoce por el propio ente a quien la ley habilita para iniciar los procesos, que es el Servicio de Impuestos Internos, que ésta se configura. De tal manera, y cumpliéndose las exigencias legales, haciendo este examen previo de admisibilidad, se acoge la solicitud de someter la causa a las normas del procedimiento abreviado y se rechazan las oposiciones de los querellantes. Bueno, el fiscal había expuesto, entiendo, enunciado los antecedentes del registro, con miras a una fundamentación de una sentencia definitiva. ¿Cómo jugarían esos antecedentes de investigación en relación a los cargos que usted formula, fiscal? Quería solicitar un receso de unos 5 minutos para terminar de recabar algunos de los pocos antecedentes que tenemos. ¿Les parece hacer 20 minutos o no? Usted diga. ¿Ah? Usted diga, señoría. Ya. ¿20 minutos está bien? ¿Más o menos? 20 está bien. 20 minutos.